Presencia el día de hoy. Bueno, me presento, soy Norma Lazo, monitora de matemática del área de capacitaciones de Ediciones Corefo. Agradezco la presencia el día de hoy de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar una sesión demostrada. eh, de matemática secundaria, ¿no? Considerando la nueva colección que tenemos para este 2026. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla. Me indican si la pueden observar. ¿Sí lo observan? A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, Norma, sí se observa. Ok, muy bien, gracias, José. Muy bien, entonces vamos a empezar esta sesión, ¿no? Considerando que es una sesión que es para tercer año de secundaria, ¿no? Y vamos a tocar un tema, y bueno, mientras que vamos avanzando, vamos a ir viendo un poquito de qué se trata. Eh, y bueno, sí les pediría que de alguna forma u otra puedan participar en algunos momentos, ¿no? Y cualquier consulta, ¿no? Porque todo va a tener un momento determinado. Me hagan algunas consultas, sugerencias, ¿no? En la medida posible que vamos haciendo la sesión, ¿sí? Muy bien, entonces nuestra sesión está denominada Optar para comprender. Vamos a desarrollar. Norma, disculpa, no se te está escuchando. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Ok, ya. Muy bien. Entonces, como les decía, nuestro taller va a tener estas partes, ¿no? Primero vamos a decir el propósito del taller, vamos a explicar un poco la metodología que vamos a ir utilizando. Luego al desarrollo netamente de la sesión del aprendizaje y luego vamos a ir al análisis de la sesión de aprendizaje que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión? Es la siguiente, ¿no? En este taller conocerás el modelado de una sesión de aprendizaje empleando los textos de matemática, obviamente Corefo, ¿no? Muy bien, metodología del taller. El taller estará llevado en tres momentos. El primero es un modelado de una sesión porque no vamos a tener el tiempo suficiente para desarrollar toda la sesión, pero sí, digamos que vamos a poder describir algunas partes. El segundo momento es el análisis de la metodología utilizada en esta sesión y por último las conclusiones. ¿Sí? Entonces, para este primer modelado de una sesión, yo les voy a pedir en algunos momentos que ustedes puedan brindarme algunas respuestas considerando que vamos a hacer una sesión, ¿no? Y para ello, ¿ustedes con quiénes desarrollan la sesión? ¿Con quiénes desarrollan la sesión? A ver, Con los estudiantes. con los estudiantes. Con los estudiantes. Ajá, con los estudiantes. Muy bien, entonces para ello le pido que ustedes en algún momento, cuando yo pida algunas respuestas, me puedan dar respuestas como estudiantes. ¿Y estudiantes de qué grado? Va a ser una sesión de tercer año de secundaria, ¿sí? Muy bien, entonces estudiantes de tercer año de secundaria, que son, ¿cómo son los chicos? A ver, que hemos tenido experiencia, ¿cómo son los chicos de tercer año de secundaria? A veces un poco A ver, inquietos, no poco inquietos. escuchan en Ajá, muchas oportunidades porque están en pleno desarrollo en su adolescencia. claro, Entonces, también buscan mucho la aprobación de sus pares, ¿no? Entonces priorizan más socializar con sus compañeros que de repente vincularse, ¿no? Con la clase. exacto, muy bien, gracias, profesora. Entonces, y es verdad, ¿no? Tenemos estudiantes que hoy en día son dispersos, no prestan atención a una sesión entera, pero digamos que a partir de algunas preguntas podamos obtener su atención. Muy bien, entonces vamos a hacer el modelado de una sesión. Y para ello, quiero que ustedes, considerando que hemos ya hecho una parte, estamos en tercer año de secundaria, y por lo tanto ellos ya han visto tablas de frecuencia, ¿no? De distribución de frecuencia de datos no agrupados. Y para ello yo voy a presentarle esto a los estudiantes, ¿no? Voy a presentar estas dos tablas y les voy a pedir qué características tienen, ¿no? Las siguientes tablas. Entonces, ¿qué me podrían responder los estudiantes aquí? A ver. A ver, ¿qué me podrían responder los estudiantes? A ver.
que son diferentes. Muy bien, la primera que van a decir son diferentes, Miss. ¿Qué más me podrían decir? Si yo le digo cuáles son las características de la primera tabla, ¿no? De notas, ¿no? A ver, en la segunda hay intervalos, gracias profesor Ruiz, es estadística, ¿qué características tienen? Que son obviamente tablas estadísticas, ¿no? Muy bien, ¿qué más podrían decirme los estudiantes de estas tablas? ¿Qué características tienen las siguientes tablas? A ver, no hay porcentaje. La primera es de datos simples y la segunda es de datos agrupados. Muy bien, entonces, qué entiendes por datos agrupados? A ver, si me dicen que uno es de datos agrupados, pero ¿qué entienden de datos agrupados? A ver, espero sus... A ver, ya tiene que tener límites, ¿ok? ¿Qué más? Hay un rango, ¿ok? Hay un mínimo, los organizo en intervalos. Muy bien. Veamos, ¿qué entiendes por datos agrupados? Que están en que usamos un rango, muy bien. Es decir, los chicos me van a, muy bien, que están agrupados, que se forman, que hacen grupos, muy bien. Entonces, gracias, profesor César, que están por grupos. Muy bien, entonces, que estos datos están en grupos pequeños, pueden ser grupos grandes, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, porque ya hemos visto que en un comienzo hemos visto qué características tienen las tablas, y como vamos a dar datos agrupados, lo que vamos a hacer ahora es tabla de distribución de datos agrupados. Entonces, veamos, ¿cuál es el propósito de la sesión? El propósito de la sesión, al finalizar la sesión, los estudiantes construirán e interpretarán tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados a partir de una situación contextualizada relacionada con la inclusión en el ámbito laboral, aplicando el cálculo del rango, número de intervalos, frecuencias para organizar y analizar la información, ¿no? Información de manera clara y precisa. Muy bien, entonces, este es el propósito de mi sesión. Veamos. Entonces, vamos a empezar entonces. Ya tenemos el propósito y vamos a ir primero con mi sección de analiza de el libro del área de matemática, ¿no? A ver, ahora pido a un profesor, una profesora que pueda leer mi situación que me presenta la sección de analiza. A ver, ¿quién me puede ayudar? Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Puedo Sí, ayudarle? profesora Kiara. Sí, perfecto, gracias. Soy Miriam, pero dice Kiari. Bueno, Ah, ya, ok, profesora Miriam. una empresa tiene entre sus trabajadores a profesionales con cierta discapacidad y les brindan todas las facilidades para cumplir con sus funciones. El siguiente conjunto de datos muestra la bonificación semanal en soles que reciben todos los trabajadores de esta empresa por concepto de movilidad, de acuerdo a la distancia que recorren para llegar a las instalaciones. ¿Los números también los menciono? No, no hay problema, acá ya lo observamos. Ya, Muy gracias. bien. Gracias, profesora Miriam. Entonces, como decía la profesora, ¿no? Tenemos un conjunto, una empresa de trabajadores, ¿no? Y tenemos acá la muestra de bonificaciones y tenemos el conjunto de datos, ¿no? Acá tenemos ¿cuál será? ¿Podemos identificar el menor dato? A ver, por el chat. 55. ¿Y cuál será el mayor dato? 84. Muy bien, el mayor dato es 84. Gracias, profesores, por su participación. Estamos ahí atentos. Muy bien, entonces, esta es la situación que me da la sección analiza. Pero, ¿qué es lo que me impide? ¿No? Indica cuántos trabajadores recibieron la bonificación. A ver, ¿cuántos trabajadores recibieron la bonificación? ¿Cómo obtengo eso? Contando el total de datos. Contando el total de datos. Muy bien, entonces yo voy a contar, a ver, a ustedes desde su casita podrían contar la cantidad de datos. A ver.
Son ¿Cuántos 50. datos tenemos? 50. Muy bien, profesor. 50 datos. Muy bien, entonces, a ver, vamos en el chat. 50. 50. Muy bien. Tenemos 50 datos. Perfecto. Muy bien, entonces, 50 trabajadores han recibido esta bonificación. Muy bien, entonces vamos a continuar. Hemos leído la sección analiza, hemos brindado la primera consigna que me da el análisis y vamos a ir entonces, hemos identificado que es un grupo. Este grupo, y ahora van nuestras preguntas, ¿no? Eh, es un grupo, estos datos que me presenta la situación, ¿no? Son datos que podría establecer como una tabla de datos no agrupados. A ver qué me dicen. ¿Podría establecerlo con una tabla de distribución de frecuencia de datos no agrupados? Sí, podría ser. Sí, claro. ¿Podrías? ¿Sí se podría? Ok, Sí, se puede, pero sería más difícil entender. ok. Sería muy, digamos que un poco extensa, ¿no? Porque tienen varios números, digamos que alejados, digamos, ¿no? Claro, lo Un ideal límite. sería con datos agrupados. Exacto, muy bien. Entonces, con datos agrupados. Muy bien, entonces vamos entonces a la parte del construye, ¿no? Ojo que estoy pasándolo un poco más rápido porque digamos que tenemos, por el tema del tiempo para no pasarnos del horario. La sección del libro de área de construye nos dice la primera consigna. Recuerda y menciona los elementos de una tabla de distribución de frecuencia, la tabla de frecuencias. ¿Cuáles son los elementos de la tabla de frecuencia? ¿Se acuerdan, profesores? ¿Cuáles son los elementos que se menciona en la tabla de frecuencia? Bueno, en A una ver. tabla de distribución de frecuencias Intervalos, para la datos frecuencia. agrupados, primero vamos a Ajá. tener los intervalos de clase, Ok. tenemos que ver el conteo, es decir, la frecuencia absoluta simple, y a partir de Ajá. ella podemos elaborar la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Muy bien, profesor César, muchas gracias. ¿Ok? Igual también a los que están por el profesor Adrián, la profesora Yesenia, ¿no? El profesor Luis, muchas gracias por su participación. Dice, describe una estrategia para construir una tabla de frecuencias con los datos proporcionados. ¿Cuál sería su estrategia o qué estrategia podrían brindarle al estudiante, ahora sí como docentes, eh, para construir la tabla de distribución de frecuencias con datos, con datos agrupados? Bueno, lo primero que tendríamos que observar acá es, como ya se ha visto aquí, es la cantidad de datos, es decir, el Ujú, tamaño de la muestra, luego determinar el valor máximo y mínimo que los hemos visto acá y determinar en este caso el rango, ¿no? ujú. Que es la diferencia del máximo con el mínimo. A partir de ahí ya podemos comenzar a elaborar otros datos. En este caso vamos a tener el tamaño de la clase, ¿no? El número de clases y comenzar a elaborar los intervalos de clase. Ok, profesor, muchas gracias por su participación. Muy bien, en el chat me dicen, bueno, que primero es tabular, ¿no? Hallar el rango, ¿no? El número de intervalos, la amplitud de intervalos, muy bien. Sí, muy bien. Y para ello tenemos que, obviamente, mencionarle o explicarle a los estudiantes cuál es nuestros campos, digamos que la parte teórica que ellos deben saber. Y considerando eso, vamos a presentarle la parte teórica que nos presenta el libro del área, ¿no? Que es una tabla de frecuencia con una variable continua, ¿no? Que digamos que se clasifican en intervalos de clase. Las razones de las agrupaciones en intervalos de clase son para manejar mejor una cantidad considerable de datos, ¿no? Primero, el rango. ¿Y cómo sería el rango? El Haciendo la valor diferencia máximo entre menos el valor mínimo. muy bien, se nota que estamos trabajando con profesores de matemática. El valor máximo menos el mínimo, ¿no? La diferencia entre el máximo y el mínimo. El número de intervalos de clase, ¿no? Considerando en este caso K, que es 1 más 3.3 logaritmo, ¿no? De n, ¿no? En este caso, n mayor o igual a 20, ¿no? Con la Ujú. regla de Sturges. Muy bien, entonces, vamos entonces con la otra parte de la teoría, que es el tamaño del intervalo o amplitud de clase, ¿no? En este caso es el rango entre, ¿no? O el cociente del rango con el número de intervalos. En algunos casos, algunos problemas propuestos nos van a decir cuántos intervalos quiero, ¿no? Pero en otros, digamos que va a implicar hallar la cantidad de intervalos. Asimismo, el límite de clase, la frecuencia de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la frecuencia relativa
y la relativa acumulada también, Acumulada. ¿no? Ujú. Y la marca de clase. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo, el mismo libro nos los brinda, ¿no? Tenemos, dice, en una situación planteada se tiene la información de la bonificación que se reciben los 50 trabajadores por concepto de movilidad. Muy bien, y vamos a elaborar esta tabla, ¿no? Se ha elaborado ese ejemplo y digamos que han sacado todo el proceso y nos va a presentar este ejemplo, ¿no? Lo ideal es que podamos construir con el estudiante poco por poco para que luego vean el ejemplo ya trabajado en el libro, ¿no? Tenemos los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, la relativa y la relativa porcentual, ¿no? Muy bien, acá tenemos construido. Y vamos entonces, ¿no? Hemos hecho la teoría, ¿no? Y vamos entonces a la parte de utiliza la estrategia. Y en este caso vamos a pedir al estudiante, ¿no? Que elabore un esquema de un formulario que te ayude a construir una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Es una sugerencia, ¿no? Que se le hace al estudiante para que pueda codificar la información que le hemos brindado en la forma teórica y no solamente se quede en líneas escritas, sino que el estudiante pueda trasladarlo a como un parafraseo de su propio, como él lo pueda entender, ¿no? Pero que sea lo que estemos explicando, ¿no? Porque de repente el estudiante lo entiende, nosotros decimos la diferencia, el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo dato, ¿no? Pero ellos, en algunos casos, porque hablamos de una gama de estudiantes que no es homogénea, ¿no? Y algunos dicen, no, es la resta del número mayor con el número menor. Ya, que el estudiante pueda plantearlo de esa manera es correcto porque lo está entendiendo, ¿no? Entonces, en este caso, utilizar estrategia me va a permitir que el estudiante pueda trasladar la información que se le ha brindado en este caso, la sugerencia es un esquema formulario, ¿no? Un formulario básico que pueda ayudarle a él a trabajar los diferentes problemas propuestos que vamos a presentar a continuación. Muy bien, entonces, utiliza de estrategia vamos a encontrarlo en en todos los campos temáticos a desarrollar. Obviamente, con diferente forma, ¿no? Muy bien, muy bien. Veamos. Entonces, vamos a ir a la sección de revisa los ejemplos, que también nos muestra el libro del área, y dice, un grupo de médicos de un centro de salud atendió a los adultos mayores de una comunidad como parte de una campaña solidaria. Muchos de los pacientes ingresaron al centro de salud en una silla de ruedas utilizando una rampa que fue construida para facilitar el acceso a personas con discapacidad. El siguiente conjunto de datos muestra las edades de los pacientes atendidos. Sí, tenemos acá los datos. Me dice, organiza la información en una tabla de frecuencias con 7 intervalos. Es decir, el problema propuesto ya me está dando los intervalos y sus respectivas frecuencias. Entonces, vamos entonces a desarrollarlos en conjunto. Ojo, que esta sección en el libro está desarrollada, ¿no? Porque le da como una guía al estudiante, pero vamos a desarrollarla porque también ustedes podrían hacer. Muy bien, vamos entonces. Para construir nuestra tabla de distribución de frecuencia, si yo ya sé cuántos intervalos tengo, primero tengo que hallar el rango y la amplitud de clase, ¿no? Entonces, primero, lo que tendría que hacer para hallar el rango, profesores, ¿qué tendría que hacer? Valor mayor menos valor menor. Exacto. Valor mayor menos Mayor. el valor menor. Entonces, considerando estos datos, ¿quién sería el mayor? Mm, 96, 90. Ya, 96. ¿Y el valor menor? 55 me parece. No, 54 veo. 54. 54. 54. Muy bien, vamos a ver. Entonces, muy bien, el rango es 96 menos 54, que vendría a ser 42. Muy bien, entonces nos dicen calcular la amplitud de clase. ¿Y la amplitud de clase cómo lo encontrábamos? ¿Se acuerda? 42 entre 7. Entre Entre 7. 7 porque nos piden 7 intervalos. Entonces, vamos a hallar la amplitud, que es 42 entre 7, que vendría a ser 6. Es decir, que el intervalo va a ir del número menor, que es 54, le aumentamos 6,
y tenemos el fin de esa clase, ¿no? Entonces vamos a tener los siguientes intervalos, ¿no? El primero, que es 54 a 60, 60 a 66, 66 a 72, 72 a 78, y del 78 al 84, del 84 al 90, y del 90 al 96. Muy bien, considerando, y eso hay que remarcarlo, ¿no? Que en los intervalos vamos a ver que el último número está abierto, ¿no? El intervalo está abierto al finalizar porque, eh, porque no se cuenta en ese intervalo, ¿no? Se cuenta en el siguiente. El Consider siguiente. solamente en el último intervalo se Eh, cuenta el último porque está incluido el número, ¿no? Porque es el último número que se incluye. Entonces tenemos que sacar la marca de clase. ¿Y cómo se saca la marca de clase, profesores? A ver, ¿cómo La Sumando el sacamos? límite semisuma inferior de más los, límite superior entre dos. ya, Muy la bien. semisuma Sumando la suma de los dos límites inferior y superior entre entre 2. dos. Muy bien. Vamos entonces a encontrar la marca de clase de cada uno de ellos, ¿no? Y luego tenemos la frecuencia absoluta. Vamos a ver cuántos números del 54 al, en este caso 59, porque 60 no lo contamos, Ajá. ¿no? Podemos encontrar en este conjunto de datos. ¿Cuántos números del 54 al 59 podemos encontrar en este conjunto de datos? A ver, ¿cuántos? A ver, voy para el chat. A ver, en el chat de repente me... 6, hay un profesor que me... Desde 5, A ver, 6, hay 6, 7. Sí, sí. 54 a 59. Ajá, del Siete. 54 al 59, porque el 60 no se cuenta, ¿no? Porque está abierto. Mm, 6, Siete. 6, 7, a ver, vamos a ver. 7, ¿sí? Porque tenemos, a ver, vamos a verificar, ¿no? Vamos a ver, tenemos acá 5. el 58, luego tenemos el 55 que van 2, 3, 54, Sí, está bien. 54, 59, 4. Acá tenemos otro, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, Seis. 6, 6. No, 7 ahí, está bien. Muy bien. 7, sí, 6, 7. 7. 7 Ajá, son. 7. Muy bien, son 7 números que Ujú. están entre 50 y 60, ¿no? 4 números entre 60 y 66, 66 a 72. Y acá tenemos el conteo, ¿no? Y esta suma me tiene que dar, esta suma total me tendría que dar ¿cuántos? El tamaño de la muestra, El 50. tamaño de la muestra. Y el tamaño de la Ujú. muestra es 6, 9, 10, 50, ¿no? Y si yo 50. sumo todo esto me da 50, a ver, 11, 19, 19, 25, 25. 34. 4, 34, 50. Muy bien. Ujú. Entonces, la frecuencia acumulada, recordamos de la tabla de distribución de frecuencia de datos no agrupados, que vendría a ser la frecuencia acumulada, recordamos un poco, profes. La frecuencia acumulada es la suma acumulativa de la frecuencia absoluta simple. Eh, Exacto. yo Ujú. en todo caso le indico a los chicos, hagan la suma en Z, ¿no? De Exacto. 17, ¿Ah? luego ese resultado más 4, tienen el acumulado que sería 11, más 8, 19 y así van sacando en Z. Exacto, ¿no? Muy bien, porque recordarles que la primera frecuencia acumulada es la misma de la frecuencia absoluta, para que Ah, no digan de dónde saco la frecuencia absoluta, primera frecuencia acumulada, sino es la misma. la ¿No? Y frecuencia luego, absoluta como simple dice de el la primera profesor, clase. una buena estrategia es la Z, ¿no? Que va en diagonal y vamos obteniendo las frecuencias acumuladas. Y luego tenemos la frecuencia relativa, ¿no? Muy bien. Y la frecuencia relativa, recordemos también que es el cociente entre la frecuencia absoluta entre El tamaño de la muestra. Ujú. el tamaño de la muestra, que es el total de datos, El ¿no? Que total, vendría a así es. ser 7 entre 50. 50. Y acá tenemos todos los decimales. ¿Y cuánto me tiene que dar la suma de esta frecuencia relativa? 1. 1. 1. Perfecto, muy bien. Estamos acá atentos al profesor Richard, al profesor Augusto, al profesor Oscar, ¿no? Jaciel, muy bien. Todos estamos
Estamos atentos. Y considerando también la frecuencia porcentual, la relativa porcentual, que vendría a ser, Por 100. ¿cómo la llamamos? Por 100. El Una por estrategia 100. que yo le doy a los chicos es simplemente eliminar el cero de la El coma cero decimal adelante. y listo, 14%, Ajá. ¿no? Y a Se partir de corre la ahí, coma 2 espacios a la derecha y tenemos la el porcentual, ¿no? O porcentual. Así es. se elimina los ceros, ¿no? Así Entonces es. tenemos estos porcentajes y vamos a tener ya la tabla construida. Este ejemplo lo tenemos en la sección Revisa los ejemplos, ¿no? Ya realizado, ¿no? Digamos que es como un ejemplo propuesto, ¿no? Lo que podríamos nosotros trasladarlo a la pizarra, ¿no? Y desarrollarlo con ellos para que ellos sepan de dónde salió y cómo salió, ¿no? Muy bien. Veamos, entonces hemos hecho la resolución de este ejemplo, pero ahora vamos entonces al libro de actividades. Y en el libro de actividades vamos a encontrar en esta primera parte, en esta primera sección, ¿no? El recuerda. Y el recuerda es un organizador visual que va a permitir al estudiante ver lo más relevante de la parte teórica que les va, digamos, a ser útil, ¿no? En este caso, para el desarrollo de los problemas propuestos, ¿no? Entonces tenemos el rango, nuevamente el número de intervalos, la amplitud de clase, intervalos de clase, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? Para que ellos también puedan identificar, ¿no? LI, L es el límite El, superior, ujú. inferior, ¿no? Para que ellos también vayan dominando un poco el lenguaje matemático, la frecuencia absoluta, y recuerden también la frecuencia acumulada, relativa y la relativa porcentual. Entonces, esta parte nos va a permitir que el estudiante también recuerde, por eso la misma sección le dice recuerda, ¿no? Todo lo que vamos a trabajar, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a la sección aplica y dice, pues, no repasa el esquema formulario que elaboraste en el libro de actividades en la parte de estrategia, de aplica de estrategia. Teníamos que hacer un formulario, los chicos tenían que hacer un formulario y me va a permitir que los chicos que ese formulario que han elaborado lo tengan, ¿no? Para que puedan ir y puedan ir teniendo como consulta al momento de desarrollar los problemas propuestos. Y en la sección aplica nosotros vamos a encontrar, ¿no? El primer problema dice, en este caso, luego lee la siguiente situación. Un grupo de atletas paralímpicos participó en la etapa clasificatoria de un triatlón. La siguiente tabla muestra el tiempo que registraron durante el recorrido. Muy bien, tenemos el cuadro y dice interpreta los datos. Interpreta los datos, luego dice calcula el valor del rango, el número de intervalos, el tamaño de cada intervalo y elabora una tabla de frecuencias. Muy bien, entonces, vamos a ver, estimados profesores que están ahí atentos, ¿no? Estamos atentos acá en el chat y acá si desean participar, no hay ningún problema. Veamos. Interpretamos datos. ¿Qué podemos interpretar a simple vista del cuadro? Tenemos tiempos y tenemos número de atletas. Ya está. ¿Cuál es la primera interpretación que podemos sacar? Puedo resolver el rango porque el 60 que es el número más bajo y 80 que es el número más alto. Entonces resta entre ellos dos y me sale el rango, que es 20. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el menor tiempo es 60 y el máximo es 80. Muy bien. ¿Qué más podríamos interpretar de los datos de la tabla que nos dan? El ancho de la clase. De El clase ancho de la intervalar. clase. Ujú. Ya. Y es 4. A- La amplitud. El número total de datos. Ya, que hubieron cuántos atletas? 20, 30, 40, 54. 54 4. atletas, ¿no? 54 atletas. Muy bien, para 52. seguir, 52. A ver, vamos a ver. 32 Esto es atletas. 20, 20, 20, 52. sí, 52 atletas. 52. 32, Muy bien. 52. Gracias por su apoyo. Ahí los profes, vamos ahí. Ok, 52 en el chat, 52. Muy bien, entonces, y dice, calcula el valor del rango. ¿Cuál es el valor del rango? 20. 80 menos 60, 20. 4. No, el valor del rango. El El rango es valor el del valor rango. mayor menos el valor menor. Exacto.
20. Muy bien. ¿El número de intervalos que tenemos? Ahí Sí. sería Número de intervalos son 5. 5 intervalos. 5 ¿Y el intervalos de tamaño de clase. cada intervalo? Amplitud de clase es de 4. 4. Muy bien. Ok. Ok, muy bien, profesores. Muchas gracias por su participación. Luego dice, elabora una tabla de frecuencia. Ahorita ahí en eso nos vamos a demorar un poquito, pero sí podríamos mencionarlo porque prácticamente ya tenemos el conteo, ¿no? Y eso digamos que va a facilitar para que los estudiantes puedan desarrollarlo. Si queremos ir más allá con los estudiantes y tenemos, por ejemplo, interpreta los datos. Ya hemos dicho que el menor tiempo fue 60, el mayor fue 80. Eh, ¿Qué más podría decir de los datos? Que no estén en la tabla, ¿no? Porque interpretar es buscar, digamos, que ellos puedan inferir, ¿no? La información que le podamos dar en la tabla. ¿Qué podrían obtener de esta tabla? ¿O qué interpretación podremos tenerla de forma literal, digamos, ¿no? Podría También, porque ser que 12 atletas se demoraron entre 60 y menos de 64 minutos, ¿puede ser? ya, digamos que sí, podría ser una. Mm. Eh, ¿Podría mencionar cuál fue, digamos que, qué cantidad hubo cuál fue el intervalo que tuvo menos atletas? Claro. Claro. Segunda. Claro, También, 12. ¿no? La cuarta. Exacto, puedo mencionar que el intervalo de 72 a 76 minutos es donde hubo menos atletas, ¿no? ¿Y cuál es el intervalo donde hubo mayor cantidad de atletas? La tercera. 68 a 72. De 68 a 72. Muy bien. De 78 a 72. Que la mayoría de los atletas hicieron entre 68 y 72 minutos. Muy bien, profesora. Para preguntarles sinestésica, olímpicos a los estudiantes. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, muy bien. ¿Tenemos bien? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, bueno, tenemos utiliza las TIC, que es, y más adelante que les presente el libro digital, vamos a poder ubicarnos qué es lo que nos plantea el utiliza las TIC, que es como un refuerzo de lo que hacemos, ¿no? Y que nos brinda unas páginas que los estudiantes puedan desarrollar también, ¿no? Muy bien, y luego de eso podemos pasar a lo siguiente con los estudiantes, que es desarrollar el busca soluciones. Y en el busca soluciones vamos a encontrar diferentes niveles porque sabemos que todos los estudiantes no trabajan de la misma manera, ¿no? Y que no, digamos que no rinden tampoco de la misma forma, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar el nivel 1, el nivel 2 y él asume el reto. Entonces podríamos de repente, por ejemplo, ¿no? El nivel 1, donde ese primer problema propuesto, ¿no? A vernos un profesor una profesor que me pueda ayudar a leer el primer problema propuesto. A ver. El aula de tercero de secundaria está conformado por 30 estudiantes. Ellos realizarán una chocolatada navideña para niños de las zonas más pobres y cada uno tiene que dar una colaboración voluntaria de dinero para cubrir los gastos de juguetes, panetones, etc. Ok, muy bien. Gracias, profesor. César. Entonces, tenemos estos datos. Dice, señala el rango de la muestra. Entonces, veo rápidamente nuestros datos. ¿Y cómo hallo el rango? ¿Recordamos? Valor menor 5, valor mayor 20, el rango, la diferencia. 20 menos 5, 15. 30. 30. El mayor es 30. 30, ¿Qué exacto. El pasó? mayor es 30 y el menor es 5. Entonces 25 es el rango. 25. Ajá, el mayor es 30 y el menor es 5, 25. Muy bien. También nos ¿No? equivocamos. A veces nos juegan mala Sí, pasada, a la veces cuando vista. miramos, ¿no? A veces Voy a cambiar nos los juegan lentes. mala pasada cuando miramos los datos. Me ha pasado también y a los chicos también les pasa, ¿no? Sí, sí, Y sí. está bien, ¿no? Porque así también digamos que prestan un poquito mayor atención cuando miran los datos. La Disculpe, segunda señorita, pasa indicación, que ahí también hay que saber contar, porque a veces los chicos se confunden eso y hay que empezar del menor, 5 6 5 hay que estar tachando, ¿no? Para que puedan contar. ajá, Ah, En sí, ese es una caso. exacto. estrategia, ¿no? Así es. Ujú. Muchas ocasiones digamos, dependiendo del ritmo del estudiante, también es bueno que ellos ordenen sus datos en ocasiones, ¿no? Para que Claro. ellos también se den cuenta. Ah, exacto. Muy bien. Luego dice, indica el número de intervalos en que se pueden agrupar la muestra. Entonces,
en este caso, si tendríamos que agrupar, tendríamos que utilizar la fórmula, ¿sí o no? Porque no nos dan los datos, ¿sí o no? 5. ¿Sí? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos intervalos? 5. 5. 5. Ok, muy bien, 5. Ahora, vamos entonces una vez que terminamos el busca soluciones, vamos a desarrollar lo siguiente. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje que aprendí, la metacognición, perdón, en este caso. Vamos a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Es importante mencionar a los estudiantes todo el proceso de la metacognición para que podamos, para que el estudiante sea consciente de todo lo que ha hecho, ¿no? Y además para que podamos también verificar si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo o aún le falta, ¿no? Reforzar algunos puntos, ¿no? Entonces, eso sí es importante realizar la metacognición y no olvidarnos, ¿no? A pesar de que a veces nos ajuste un poquito el tiempo, es importante mencionarlo. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, entonces rápidamente hemos visto una sesión de aprendizaje, ¿no? Considerando las estrategias que nos brinda el libro. Ok, un momento, por favor. Estoy haciendo algunas. Ok, muy bien. Entonces, vamos entonces al análisis de la propuesta, ¿ya? Como les decía, hemos hecho, digamos que una sesión bastante rápida, ¿no? Donde involucramos un poquito todo lo que la secuencia que nos muestra el libro. Ustedes, si ya ¿cuántos de ustedes ya han trabajado con nuestro libro el año pasado? A ver, alzamos la manito. A ver, a ver. Voy a dejar de compartir un ratito para poder verlos. Ok. A ver, son varios los que han trabajado ya con el libro de mate el año pasado, 2025. ¿No? Eh, muy bien, entonces, vamos entonces, ya conocen un poco entonces nuestra secuencia. A ver, ahora vuelvo a compartir. Y vamos a ver. Ustedes conocen nuestra secuencia entre el libro del área y el libro de actividades. Sí. Sí, ok. Empezamos desde el libro del área, que empieza con el actívate, con las preguntas, ¿no? De saberes previos, el analiza la situación significativa, ¿no? El construye el conocimiento, ¿no? Utiliza la estrategia y vamos a ir al libro de actividades con la siguiente parte que es el recuerda, el aplica, ¿no? La metacognición y la autoevaluación, ¿no? Entonces, voy a empezar con esta parte, ¿no? Voy a leer, ok, ¿no? Voy a empezar con esta parte y vamos a ver. Denme un minutito, por favor. Tengo acá un problemita técnico acá. Ok, entonces, vamos a ver, entonces, hemos empezado nosotros con esta situación, ¿no? Hemos empezado primero considerar primero que nuestra propuesta, a ver, vamos a ver. Ok, nuevamente voy a compartir, perdón. Ya, ahora sí. Ok, entonces hay que considerar que nuestra propuesta incluye, ¿no? En cada campo temático va a estar determinada la competencia a donde pertenece, ¿no? En este caso,
la tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados pertenece a la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? En estadística y probabilidad, ¿no? Y nuestra secuencia empieza con un actívate, ¿no? Eh, que va a activar los saberes previos, ¿no? Porque muy aparte que yo mostré, porque fue, digamos, que lo que yo, en este caso, como docentes a veces damos nuestro, digamos, nuestro toque, ¿no? Y yo quise agregarle dos cuadritos para que ellos dieran las características, ¿no? De los datos, de las tablas. El libro me propone realizar esta, digamos que plantear esta consigna, ¿no? Comenta lo que entiendes por datos agrupados, que va a permitirle al estudiante recoger los saberes previos, ¿no? Y luego me va a pasar a la parte de analiza, donde nosotros vamos a poder integrar, vamos a poder realizar el método Corefo. Aquellos que ya vienen trabajando con nosotros, podemos recordar que Corefo no viene, significa de comprensión, porque voy a comprender una información, de reflexión, voy a reflexionar sobre los procesos que el estudiante va a reflexionar sobre los procesos que hizo para poder llegar al aprendizaje, y la de formación en valores, porque cada uno de los campos temáticos va a desarrollar, ¿no? Un valor determinado de acuerdo a la unidad, ¿no? Considerar que esta situación que se presenta en Analiza va a pertenecer a un ODS considerando la unidad, va a desarrollar la inteligencia emocional y el pacto educativo global, ¿no? Asimismo, vamos a considerar también que nuestro enfoque, ¿no? Es de resolución de problemas, ¿no? Que va a permitir analizar, interpretar y evaluar datos para buscar soluciones. Muy bien. Entonces, asimismo, vamos a ir a la sección Construye. Hemos ido a la sección Construye. ¿Para qué? Para construir el conocimiento con orientación al docente, ¿no? Y eso sí lo remarco porque muchas veces cuando me ha tocado ir a colegios, el libro del área lo dejamos guardadito ahí a un costadito o en casa, pero no lo utilizamos, ¿no? Entonces es importante que nosotros de repente utilicemos nuestro libro de área como una guía para el estudiante, ¿no? Entonces, vamos, ese conocimiento que puede ir construyéndose mediante las consignas, ¿no? Y la teoría la pueden tener ahí, puedan, digamos que, utilizarla a medida que ellos van desarrollando el libro de actividades. Asimismo, en el libro, en el lado izquierdo o derecho, dependiendo, ¿no? Vamos a encontrar los recursos que cuenta, ¿no? Nuestro campo temático. Y este año todos los campos temáticos van a contar con una ficha nivel 0, que es una ficha que me va a permitir, ¿no? Trabajar un nivel básico del tema, ¿no? Del campo temático. Una ficha adicional, que es una ficha que complementa el trabajo que realizamos en el libro de actividades, y un PPT, que es una presentación, ¿no? De la parte teórica, ¿no? Que podemos verla en el libro de área, ¿no? Y me va a permitir, es un PPT que es totalmente editable. Muy bien, luego vamos a pasar al libro de actividades, ¿no? Donde vamos a encontrar una sección recuerda que va a permitir la recuperación de información, y luego vamos a ir a una sección aplica, ¿no? Donde vamos a encontrar problemas propuestos, ¿no? Y va a permitirme utilizar la capacidad de utilizar las estrategias y procedimientos, donde van a emplear procedimientos para construir tablas y distribución de frecuencias con datos agrupados. Ahora, asimismo vamos a encontrar la sección Busca soluciones, que es como se denomina en el nivel secundario, ¿no? Que va a permitir al estudiante, ¿no? Desarrollar diferentes problemas, ¿no? Propuestos, como les decía, el nivel 1, el nivel 2 y el asume reto. ¿Por qué? Porque los estudiantes no tenemos una clase homogénea, sino tenemos una clase heterogénea, con estudiantes que no aprenden al mismo estilo, ¿no? Entonces, y lo que hacemos, ¿no? Es que los estudiantes puedan ir poco a poco avanzando a su ritmo, ¿no? O aquellos que también ustedes docentes también vean que el estudiante va a poder lograr el nivel 1 o otro estudiante va a poder llegar hasta el nivel 2. Reconocemos nosotros como docentes que qué estudiante puede llegar al nivel 1 y a qué estudiante le puedo, digamos que de alguna forma exigir, ¿no? Su nivel, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora, qué me permite también este busca soluciones? Desarrollar, ¿no? Y le sugerimos siempre a los docentes, ¿no? Que puedan desarrollar la capacidad de argumenta, ¿no? Donde explica los pasos que siguió para la resolución de un problema. Es decir, el estudiante va a desarrollar como hemos desarrollado el problema número 1, ¿no? Del nivel
de busca soluciones. El estudiante me puede explicar a mí, ¿no? ¿Qué pasos ha seguido para el rango, para el número de intervalos? Y eso va a permitirme para mí evaluar la capacidad de Argumenta, ¿no? Asimismo, ¿no? Vamos a, también en el libro, encontrar lo siguiente, ¿no? Empleamos diversas metodologías y ustedes saben que en nuestros libros vamos a encontrar también proyectos de aprendizaje integrados, ¿no? En este caso, eh, dos PAIs, ¿no? Que van a ser los mismos en comunicación y matemática, aquellos colegios que trabajan por proyectos, y le va a facilitar que este proyecto va a ser el mismo y además tanto para comunicación y matemática. Y va a estar basado en el ABP, aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Asimismo, integramos el uso de las TIC y la inteligencia emocional. Además, vamos a encontrar una metodología que es donde desarrollamos los momentos de lectura. Y decíamos, pues, y varias veces cuando lo he comentado en diferentes colegios es, ¿por qué será necesario desarrollar la lectura en matemática? A ver, se los pregunto ahora a ustedes, profesores. ¿Por qué nosotros como editorial habremos propuesto ese momento de lectura? A ver, ¿qué me podrían decir? Para poder Creo- comprender los problemas, pues. Yo Exacto. creo que para interpretar los datos que se nos den, ¿no? Exacto, ¿no? Es importante que el estudiante desarrolle la comprensión lectora porque si un estudiante no entiende lo que lee, no va a poder comprender un problema, ¿no? O sea, es lo importante la comprensión de un texto, ¿no? Para que nuestros estudiantes puedan comprender y logren interpretar los datos y los problemas. Exacto, ¿no? Y es por eso que desarrollamos estrategias cognitivas para lograr la comprensión, estrategias metacognitivas para evaluar y promover la formación en valores. En los momentos de lectura vamos a incidir mucho en el tema de valores, ¿no? Lo que se Asimismo, llama nuestro... el parafraseo, ¿no? Eso es lo que... Exacto. Exacto, porque la comprensión implica también entender y trasladarlo a la forma que yo entiendo también, ¿no? Asimismo, otras metodologías que utilizamos es el laboratorio matemático, que está basado en el método de Polya, ¿no? Primero analiza, luego traduce, comunica la información, usa estrategias y luego argumenta lo que ha trabajado, ¿no? La sección especial de método concreto, que está basado también en el método Singapur, que empezamos del concreto, pasamos al pictórico y pasamos, para ultimar, al abstracto. ¿Por qué? Porque en secundaria implica que el estudiante vaya de lo concreto al abstracto porque ya no es muy, digamos, concreto lo que él realiza, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Promovemos el desarrollo de habilidades matemáticas con el libro de razonamiento. Ustedes saben que nuestra colección vienen tres libros, ¿no? El libro del área de matemática, el libro de área, el libro de actividades y el libro de razonamiento matemático, ¿no? Donde desarrollamos las habilidades básicas y de razonamiento lógico y de razonamiento matemático. Y es una sección especial que tenemos de cultura general. Asimismo, vamos a encontrar en el libro de actividades una sección de comprensión matemática y de resolución de problemas, que es un complemento para reforzar, ¿no? Las habilidades de resolución de problemas en los estudiantes, problemas de concursos, vamos a tener y olimpiadas matemáticas internacionales, ¿no? Problemas y preguntas tipo ENLA y PISA, ¿no? Para lo que los estudiantes también vayan practicando en función también, porque sabemos que es importante para que los estudiantes vayan practicando para el ingreso a la universidad, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver. Ok. Les mencionaba que al final de nuestra secuencia está el autoevalúate y quería mencionarles esto porque es importante que ustedes sepan que al finalizar el libro vamos a encontrar los autoevalúates de cada unidad y ese autoevalúate va a tener problemas, situaciones significativas para cada competencia. Se va a evaluar las cuatro competencias en cada evalúate de acuerdo a la unidad, ¿no? Y va a tener un formato desglosable, ¿no? Que es decir, que le va a permitir sacar al estudiante para poder entregárselo al docente o también para que lo maneje de forma particular también, ¿no? Dependiendo cómo ustedes también lo vean conveniente utilizar. Asimismo, la guía docente, una guía donde van a tener en el libro
su guía docente va a tener un cuadro de competencias, capacidades y desempeños que también va a ser desglosable y que les va a permitir también ir viendo las actividades y las evaluaciones que se plantean en función a ese cuadro de capacidades y desempeños. Muy bien. Asimismo, recordarles que este año en nuestros libros de matemática vamos a tener educación financiera, es decir, vamos a incorporar problemas contextualizados de educación financiera. Obviamente considerando el nivel en que se encuentra. En secundaria no van a ser los mismos problemas que en primaria, ¿no? Entonces y también el grado, ¿no? Va a ir avanzando en función a eso. Y en nuestro libro de razonamiento va a tener como les mencionaba, hay una sección cultura general, ¿no? Que va a desarrollar mediante sus consignas la inteligencia emocional, ¿no? Y en este caso va a permitir que el estudiante también pueda reconocer al otro como importante en su desarrollo de actividades. Ahora, ¿con qué recursos digitales puede complementar la clase el docente? Y rápidamente lo voy a ver. En este caso, obviamente voy a presentar nada más LIDI y ABAC, ¿no? LIDI es el libro digital y ABAC es el aula virtual de aprendizaje Corefo, ¿no? Y voy a dejar de compartir para poder compartir en este caso nuestra plataforma. Voy a presentar un demo porque todavía está en construcción nuestras plataformas, pero el demo que tengo me va a permitir de repente mostrarle lo más importante, ¿no? De nuestra repito, antes de que se me vaya la hora. Un momento. Vamos vamos a ver. Ok. Voy rapidísimo al libro que me corresponde. Aquí está. Estamos en tercer año, ¿no? Y voy al libro de actividad, libro de área, perdón. Y en el libro de área, bueno, el libro ustedes lo van a poder observar en el libro digital. Este es el índice. Vamos a poder mapear todos los temas, los campos temáticos que incluye ¿no? El libro. Voy a la unidad 3. Vamos al libro de área. A ver, vamos a esperar un ratito. Ok. Y mi libro de área, ustedes saben que va a empezar cada unidad con una experiencia de aprendizaje, ¿no? Va a ir desarrollando los temas. Voy un ratito al tema que hemos desarrollado el día de hoy, que es las tablas de distribución de frecuencia de datos agrupados. Acá ustedes van a observar los datos. Es para descargar rápidamente, se descarga, ¿no? Lo pueden observar acá. El PPT también, ¿no? Van a poder descargar. Entonces, acá yo tengo el PPT. No sé si ustedes pueden observar. Me indican si se lo pueden observar acá en mi pantalla. Sí, se puede. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, y bueno, está el IDI con sus funciones, sus herramientas. Y ABAC lo tenemos. Acá va a aparecer un tutorial de cómo crear mi clase. Va a ser más fácil, ¿no? Ahí tienen un tutorial, ¿no? Voy a ir rápidamente a mi tercer año de secundaria. Ok, voy a buscar tercer año. Un momentito, antes de que se me vaya todo el tiempito. Acá está, matemática secundaria. Ok, tengo acá. Ok, y voy a encontrar herramientas para el docente, pizarra digital, el Macticon, el Canmigo,
¿no? Videos tutoriales, evaluación de entrada para la prueba diagnóstica, tanto de matemática como de razonamiento, mi primera unidad, por ejemplo, si yo quiero ir a ver a la unidad 3, veo mi unidad 3 y tengo, bueno, actividades en línea de factorización, por ejemplo. Aquí están mis actividades en línea que son autocorregibles, ¿no? Asimismo voy a encontrar estadística, ¿no? El tema que yo he tocado, ¿no? Para que los estudiantes puedan desarrollarlo con preguntas que pueden revisar de forma inmediata, ¿no? Entonces, y esto va a llegarles a ustedes, ustedes pueden descargarlo mediante un Excel con los que sus estudiantes han podido obtener, ¿no? Entonces, hay mucho más cosas, muchas herramientas más que se les van a ir brindando a medida que vamos pasando este tiempo antes de marzo, para que ustedes también puedan reconocer la utilidad de cada una de nuestras plataformas. Recordemos que las plataformas son gratuitas, es decir, que no hay un costo adicional, ¿no? Entonces, ustedes como maestros pueden ingresar, ¿no? Y que se les va a dar en un determinado momento, que me parece que es el 9 de febrero que empiezan a utilizarse. Muy bien, entonces, estimados docentes, antes de finalizar, para poder terminar un poquito, quería plantearles, ¿no? Que como ustedes han podido observar, hemos realizado esta sesión y concluyendo es que nuestra colección se desarrolla en función de un enfoque por competencias, se aplican en contextos reales, se promueve a partir de análisis la reflexión, el aprendizaje significativo, favorece la integración de áreas curriculares, incorpora valores, la inclusión y el respeto por a la diversidad y fortalece la autonomía, la metacognición y las habilidades socioemocionales. Este año queremos cuidar, y así como hemos empezado la tarde, ¿no? Con el cuidado docente, es importante también cuidar la parte social. Si el docente está cuidado emocionalmente, el estudiante también. Y hoy en día es importante eso, ¿no? Incidir en eso, en el cuidado socioemocional de la persona, porque dependiendo de cómo tú tratas al estudiante, el estudiante también va a percibir que el aprendizaje puede ser más llevadero, ¿no? Y no la va a ver una matemática como lejana, ¿no? Sino una matemática cercana, ¿no? Y muchas veces la matemática es como que tocada como que, ay, no me gusta, no la quiero ver, pero es porque a veces los docentes, y me incluye a veces, hemos dejado que diferentes situaciones nos puedan marcar al momento de enseñar, ¿no? Y hacer matemáticas frías y no, digamos, formar vínculos con los estudiantes, ¿no? Asimismo, integrar el uso pedagógico de las TIC para el aprendizaje, ¿no? Entonces, de esta manera queremos concluir nuestra sesión demostrada del día de hoy, sin antes mencionarles, ¿no? Que para finalizar esta primera jornada agradecemos su disposición y compromiso durante el desarrollo de este primer día del curso virtual nacional, ¿no? Les recordamos también que el día de mañana continuamos con los talleres formativos, los cuales desarrollarán de manera sincrónica vía Zoom. Los enlaces de acceso y horarios y grupos asignados se encuentran disponibles en el campus virtual de Corefo, por lo cual le pedimos revisar también con anticipación. Asimismo, los invitamos a ingresar al campus para revisar los materiales, estar atentos a las comunicaciones oficiales por WhatsApp. Todos están en el grupo de WhatsApp de matemática. A ver, eso me podrían indicar. Todos estamos en el grupo de WhatsApp de matemática. Sí, ¿Sí? Sí, ¿Todos? Muy bien, perfecto. Si alguno tuviera algún problema, al momento de ingresar a consultas de inscripción, también hay una opción de hacer consultas, ¿no? Soporte, ¿no? Para que puedan también brindarles. Y bueno, les deseamos una excelente tarde, noche, ya estamos casi noche, ¿no? Los esperamos el día de mañana, pero antes de irnos, queremos pedirles por favor que puedan prender sus camaritas para poder tomar la foto respectiva del día de hoy. A ver, todos podemos prender su camarita. No, antes de hacer la foto, ¿alguno tiene alguna consulta, duda? Sí, buenas, ¿qué tal? Disculpe, bueno, mi Sí, nombre es... dígame, profesor. Lo que pasa es que el coordinador me ha puesto en el grupo de comunicación. No sé si me puedes mandar el link de un grupo de WhatsApp de matemática. Profesor, lo que podemos hacer es ingresar al link de consulta que se ha mandado y en ese link de consulta hay una parte de soporte y en la parte de soporte van a poder ayudar. Ah, ya, hay una página que ahí también sale como WhatsApp para que puedan... Ajá,
Ahí mismo. Exacto. Ah, Ajá, ya. exacto. Gracias. Sí, profesor. Muy bien. ¿Otra consulta, profesores? No, ok, yo agradecidísima de que ustedes me hayan acompañado el día de hoy, ¿no? Y ahora sí ¿Podría tomamos, hacer una observación? sí, dígame, profesor. Eh, Escuché atentamente a todo el contenido del texto, sin embargo, hoy en día se habla de la inclusión, ¿no? Y la inclusión está dejada de lado prácticamente, ¿no? Los libros, por ejemplo, así como tal físicos, si se utilizara, está bastante alejado de la realidad de algunos colegios en donde existen estudiantes realmente que necesitan, no del nivel del texto, pero en todo caso es una observación y tómelo como una crítica, sí, no de malicia ni mucho menos, sino de que realmente se requiere, ¿no? O sea, no tenemos, en todo caso, si un padre de familia compra ese texto y no lo encuentra para su hijo realmente, entonces es inútil ello. Yo le sugeriría en todo caso que de algún modo se podría incluir, ¿no? Algunos ejercicios básicos, pero básicos no como los básicos del Corefo, que sí he trabajado más de 12 años, vengo trabajando con el libro, y por eso le digo. En todo caso, le agradezco la atención. No, no hay problema, profesor. Muchas gracias por su observación. Y considerando también que hoy en día tenemos muchos estudiantes de inclusión, como usted menciona, y también abarca también el tema de adaptar el material, ¿no? Entonces, y eso todavía tiene un camino largo, ¿no? Porque todavía estamos construyendo y estamos viendo cómo trabajar también, ¿no? Porque aparece cada día, hay estudiantes con más características diferentes, ¿no? Digamos que necesidades diferentes, ¿no? Entonces, vamos también apoyando eso. ¿No? Entonces, gracias, profesor, por su comunicación. Espera un momento para que puedan tomar una fotito, por favor. Y a ver, veamos. Vamos, uno. Ya, un ratito, por favor. A ver, déjeme un ratito. A ver. Ya, y a ver, otra fotito con las otras personas que están en la otra página. Muy bien. Ok, profesores, muchas gracias por su participación el día de hoy y nos encontramos el día de mañana. Que tengan buena noche. A usted, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Miss. Buenas Hasta noches, luego. buenas noches. Buenas noches, Buenas estimados noches. colegas. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Gracias. Ok, José, gracias. Gracias por estar ahí, José, apoyarnos. Dejamos de grabar, Gracias, porfa. Steph. Ya, Mish, no se preocupe, procedemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.